Buenas noches, Francis. Aquí estamos con Donald Trump amenazando con aranceles, con informe Draghi diciendo que no somos competitivos, que tenemos que mejorar la competitividad, con los chinos entrando en nuestro sector industrial, especialmente en el sector del automóvil, pero también en renovables, en baterías. Y bueno, pues nuestro gobierno y especialmente el Partido Socialista y Sumar acaban de hacer un acuerdo fiscal que recuerda a los años 80. Bueno, yo creo que Felipe González ya era más moderno que ellos en el año 82. Los ricos son malos, los bancos son malos, las grandes empresas son malas, todas son malas. No sé, Francis, yo creo sinceramente que la izquierda, y ha pasado en el Partido Demócrata y debería pasar en Europa, se tiene que centrar y volver a los principios. Los principios del movimiento obrero es crear empleo y pagar salarios dignos. Y nosotros no hemos entendido los cambios en el mundo actual, tenemos una retórica totalmente atrasada y tenemos una de las tasas de paro más altas del mundo, especialmente de jóvenes, y salarios precarios. Entonces, ¿por qué no probamos a cambiar, como está pasando en Estados Unidos y debería hacer el Partido Demócrata y lo hace también la izquierda europea? Obreros, empleo y salarios, Francis. Eso es la izquierda. Una catarata de propuestas que nos dejaba José Carlos Díez sobre la mesa, analizando también ese triunfo de Donald Trump, pero llevándolo al terreno de por dónde debería ir la evolución, no tanto en la ideología, o también, pero sobre todo en la gestión de los gobiernos que se dicen de izquierda o de centro izquierda. Bueno, pues ahora compartimos en este tiempo de radio con Pedro Antonio Morejón. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pedro Antonio a la una. ¿Se nos ha caído? Voy con Manfredi mientras tanto. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos ya de vuelta después de la aventura. Mucho jet lag. Bueno, el que me merezco. Me merezco por meterte en esos fregados, efectivamente. Bueno, venga, mientras recuperamos a Pedro Antonio Morejón, si te parece, recuperamos también parte de ese discurso de Trump en la noche electoral. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. Bueno, pues eufórico el candidato republicano, Juan Luis. Bueno, ¿qué primera lectura le damos a la victoria aplastante, por cierto, de Trump en las elecciones norteamericanas? Bueno, la verdad es que el propio discurso de la victoria, que no sé si podría ser calificado así, porque realmente él no se proclamó presidente, había que esperar un poquitillo y nos sorprendió que no fuera tan directo o tan bruto como en otras ocasiones. Fue bastante presidencial, la verdad. Pero bueno, yo te comparto tres notas que tomé mientras que observaba a Trump en la noche electoral, ¿no? Uh-huh. Mira. Él dice, yo no soy un partido político, yo soy un movimiento social. Esto es interesantísimo porque lo que nos está apuntando es que en realidad el Partido Republicano ha dejado de tener la fuerza y la capacidad que tenía antaño para convertirse ahora en un instrumento al servicio del trumpismo que ya funcionó de aquella manera en 2016 y que ahora repite la misma operación, ¿no? Esa es la primera nota. La segunda sería que la victoria es aplastante no tanto porque haya ganado más o menos votos, sino porque va a conseguir apalancar su poder en la Cámara de los Representantes, en el Senado y en la Casa Blanca, más el control de la Corte Suprema o Tribunal Supremo, como decimos nosotros, Corte Suprema en América Latina. Es decir, va a colocar lo que yo he venido a llamar el rodillo MAGA, Make America Great Again, para el bienio 25-27. Y este es un enorme éxito, ¿no? Y la tercera nota que yo tomaba, pues es el típico discurso tradicional del Partido Republicano, cooptado por el trumpismo, pero que nos habla de familia, de nación, de valores. Ahí Trump, muy fiel a su estilo errático en la narrativa, pues nos habló de su suegra, para luego hablar de que había sido la
la mayor victoria de la historia, para luego hablar de política comercial. Es decir, yo tomaba notas ahí y no sabía a quién estaba tomando notas, te lo puedo asegurar. Así que con esas 3 notas empezamos. Sí. Bueno, pues si te parece vamos a seguir, pues ya nos escucha Pedro Antonio, ya hemos recuperado esa comunicación y por ligar con lo que a él le concierne, vamos con la cuestión de la economía y el comercio y veremos en ese sentido qué peso tiene la hipotética presencia en un gabinete de Elon Musk. This is a must-win situation. Must win. So I have one ask for everyone in the audience, everyone who watches this video, everyone in the live stream. There's one request. It's very important. Que ha estado en muchos de los mítines de Trump y que, bueno, recordemos, colaboró decisivamente en la campaña. Bueno, no sé si ideológicamente o de qué manera, pero desde luego económicamente sí, con eso del milloncito, lo que no sé es qué peso, qué alcance definitivamente tendrá Elon Musk en el entorno de Donald Trump a lo largo de esta legislatura. Mira, yo no estoy convencido y a día de hoy que ya ha salido quién va a ser el jefe de gabinete, que es Stephen Miller, que seguramente tenemos el corte para luego. No sé cómo va a ser la composición del gobierno. Lo que sí sé es que hay una lucha entre las 2 armas del Partido Conservador. Una la representa Elon Musk y toda esta retórica tecnolibertaria, ¿no? De que necesitamos más cripto y necesitamos más inteligencia artificial y más cloud computing y no sé qué rollos, y para eso necesitamos acabar con el gobierno que nos oprime, o en la narrativa de J.D. Vance, del vicepresidente, que es un señor conservador, yo diría nacional conservador, bastante anodina en su conversación, la verdad, orientada pues a los valores tradicionales de la patria, del empleo, de la política industrial, de los empleos de cuello azul que se llama, ¿no? Bueno, pues las 2 cosas a la vez no puede ser. O eres líder de la desregulación absoluta de la economía y permites que las cripto operen como si fuera el lejano oeste, o hacemos políticas industriales para que las factorías que se marcharon a China vuelvan aquí porque tienes mejores condiciones. ¿Cuál de las 2 almas va a pesar? Esto yo no lo sé. Lo que sí sé es que la conversación gira hoy en torno a una palabra clave, una y otra vez. De lo que hablamos es de seguridad económica, de garantizar el acceso a las materias primas, de controlar el consumo, la política industrial, etcétera. Eso estoy seguro de que es lo que está pasando. Bueno, ahora sí, recupero el saludo con Pedro Antonio Marejón. Pedro Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Se cortó en el último segundo, pero bueno, así es la tecnología. Vale, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Oye, si de algo se está hablando, bueno, de muchas cosas, estas que estábamos comentando con Juan Luis, por supuesto, pero quizá en los medios de comunicación nos estamos deteniendo más, es la economía estúpido con el tema de los aranceles. No sé qué va a pasar finalmente con esto. Trump, desde luego, en campaña prometía darle una vuelta potente a esta cuestión y quizá tú nos podrías ilustrar sobre los sectores que más podrían verse afectados de cumplirse de manera estricta las promesas que hacía Donald Trump. También cómo podría reaccionar Europa. También qué dice la normativa, y esto es importante, la Organización Mundial del Comercio respecto a la imposición de este tipo de aranceles. Y un poco a modo de conclusión, ya sé que te hago muchas preguntas y esto da para tesis, más que para 3 minutos de radio, si estamos mejor preparados, porque como decía el otro día algún analista, esto es Trump versión 2, ya vimos la Trump versión 1. Sí, la verdad es que efectivamente él decía que había 3 palabras mágicas que le hacían inmensamente feliz: Dios, amor y aranceles. Fíjate cómo lo equiparaba, ¿no? Y lo cierto es que el arancel aquí actúa como esa cuña de madera que es capaz de, si la metes en una grieta del bloque de granito y esperando que hiele por la noche y se moje, rompe la piedra, ¿no? Es una mecánica muy, muy básica. Es decir, él pretende que con una medida arancelaria proteja el crecimiento de la economía interna, que es realmente en lo que ha estado centrado, conseguir que el americano pues tenga un mayor nivel de bienestar. ¿Cómo? Pues que se lo paguen los europeos, los asiáticos, encareciendo la entrada de sus productos en Estados Unidos. Y además, con ese arancel, pagar esa otra política que seguirá siendo muy laxa, política presupuestaria,
De hecho, se presume que pues el déficit público norteamericano esté ya en torno al 7 al 8% y la deuda pública, pues si seguimos así, superará con creces el 125-130% del PIB, o sea, muy por encima de los ratios que manejamos en Europa. Por tanto, una cuña de madera que puede dislocar todo. Trump 2.0. Es cierto que ya aprendimos lo que pues hizo en su primera etapa, y es pues intentar introducir el método más básico de proteccionismo que existe en el mundo mundial, que es el arancel, que es un sencillo precio, costo, es un impuesto. ¿Qué ocurre? Pues que Estados Unidos es tan grande y es tan importante, fíjate que es el principal destino de todas nuestras exportaciones europeas, es el segundo proveedor de Europa después de China, con el cual tenemos un superávit comercial, que eso me imagino que a él no le gusta demasiado, superávit comercial europeo en las exportaciones de bienes, no así de servicios. Es decir, estamos muy equilibrados, somos socios, deberíamos ser socios prioritarios. Lo que pasa es que Europa está en medio. Él puede ser fuerte con China, que es, ese segundo mensaje, su gran contrincante. Por eso le está planteando no una subida del 10% de tasas arancelarias, sino del 60%. Sí. Y por eso los impuestos sobre los vehículos eléctricos no es las cifras que hemos manejado en Europa, el 30, el 40%, que es el 100%, es doblarlo. Además, en todo este proceso, ese costo va irremediablemente, y a lo mejor lo ampliamos posteriormente, a influir sobre la inflación. Esa bicha que hemos tenido en 2022-23, que parece que la estamos controlando, y sin embargo, mucho cuidado a ver qué ocurre en Estados Unidos con la inflación, que es un impuesto que empobrece a los ciudadanos. Es decir, la medida arancelaria puede dislocar todo este reequilibrio que estábamos consiguiendo. ¿Cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento es que efectivamente hay conocimiento de cómo podemos contrarrestar. La Organización Mundial de Comercio establece un principio de que tú no puedes incrementar los aranceles porque te dé la gana. Siempre son incrementos aranceles con medida complementaria ante una subvención excesiva. Entonces, pero ¿para qué hará caso Trump a la Organización Mundial del Comercio? Saldrá de ella, que esa es la última derivada. Y ya por concluir, en todo este proceso entramos en guerra comercial, nos interesa, alguien saldrá beneficiado, nosotros podemos poner aranceles sobre bienes que importamos de Estados Unidos, lo podemos hacer, sobre el gas licuado, es decir, realmente Europa no va a estar por la labor entrar en guerra comercial. Yo creo que ese es un mensaje que conviene poner sobre la mesa. No seremos capaces de apretar tanto el cuello y tendremos que conseguir negociar. Y ahí entramos con la dificultad de negociar con Trump. Yeah. Si algo hemos aprendido de su Trump 1.0 es que es muy difícil negociador. Es una administración muy complicada, muy rígida, y tenemos que poner a punto pues nuestra mecánica europea, que sí que es muy comercial, pero no sé si tendrá suficiente músculo como para resistir el brazo republicano en esta nueva etapa. Difícil, porque además cuando te he escuchado decir el porque me da la gana, no sé por qué me da que podría ser la primera línea del argumentario del que será nuevo presidente de los Estados Unidos, sí. Porque tiene toda la pinta. Juan Luis, lo mencionabas antes, Stephen Miller, y tú le llamas el gran ideólogo del trumpismo. In just 25 days, Colorado can shock the world and send Donald J. Trump back to the White House. ¿Quién es este señor y por qué ha destacado en los últimos tiempos? Pues mira, esta es la persona que hemos identificado como el gran ideólogo del trumpismo. Es la persona que está contándole al oído al futuro nuevo presidente cómo gestionar las relaciones internacionales en este mundo tan complicado, ¿no? Hace un rato salía la alerta. Va a ser nombrado jefe de gabinete, con toda probabilidad, y eso le convertirá, en jefe de staff, le convierte con toda probabilidad en alguien que estará en la toma de decisiones, en alguien que estará atento a todo lo que sucede, ¿no? ¿Por qué creo que es importante? Porque lo que está en marcha ahí, lo que está en peligro, lo que tenemos muchas dudas de cómo actuar y cómo operar, es qué va a pasar con las fronteras. Miller está obsesionado con la frontera sur, que es el eufemismo que tenemos para hablar de México, y las ideas que propone tienen
una vertiente de seguridad que, bueno, que habla de militarización de la frontera, que habla de separar familias, que habla de, ¿por qué no decirlo?, mandar un bombazo a los cárteles en caso de que no dejen de traficar con ilícitos, ¿no? Todo esto me preocupa porque creo que ese no es el camino hacia el que vamos. Yo discrepo de Pedro Antonio. Yo no creo que con Trump no se pueda negociar. Lo que me temo es aún peor. Es que él entiende la diplomacia como un arte transaccional, yo diría que de suma cero. Si yo gano, tú pierdes, entonces voy a intentar ganar un poquito más que tú y tú ojalá que pierdas, ¿no? Se puede negociar, pero el precio es muy elevado y no tiene nada que ver con los valores propios de la historia compartida de las relaciones transatlánticas. Eso es lo que a mí me da pena. Ujú. Yo creo, fíjate, si me permitís la broma, esto lo aprendí de un concejal de Talavera hace muchos años, que Trump lo que es un amante de la democracia orgánica, que es lo que le sale de los órganos, básicamente. Eso me lo enseñó un concejal de Talavera hace mucho tiempo y me hacía mucha gracia, como lo decía. Pero bueno, y te formulabas otra pregunta que me parece interesante, porque esto, el tiempo Trump pasará, no sabemos cómo, ni de qué manera, pero la pregunta la dejabas en el aire y con ello damos paso a un corte. ¿Y los demócratas? Hi, it's Marie Glusenkamp Perez here. I want to tell a quick story about a bill I'm working on called the Banana Act. I was talking to a constituent who works in a daycare. Esta es una congresista demócrata, bueno, que nos sirve para introducir, bueno, ¿y el Partido Demócrata qué? Bueno, es que esta es la gran pregunta, ¿no? Ahora va a pasar casi una semana desde la noche electoral y lo que el Partido Demócrata tiene que hacerse mirar es por qué definitivamente ha perdido para siempre Carolina del Norte, donde hace ya 4 elecciones que no gana. ¿Por qué ha perdido 13 millones de votos respecto de las elecciones del 2020? ¿Todos los estados bisagra? ¿Todos? Todos los bisagras. ¿Por qué Trump ha crecido en todos los segmentos sociodemográficos que son relevantes? ¿Por qué el Partido Republicano se ha convertido en el partido, vamos a decirlo así, de los trabajadores cuando hacen la intersección en estudios e ingresos? Es decir, tiene que hacerse muchísimas preguntas más allá de criticar al trumpismo y señalarlo como el demonio con rabo y cuernos y no sé qué. Pues oye, mírate al espejo y cuéntame qué has hecho, ¿no? En esa mirada al espejo aparecen ya muchos nombres porque lo que tenemos claro es que Biden se jubila y que Kamala difícilmente tendrá una segunda oportunidad. Estaban mis amigos demócratas de Washington, que son todos los que viven en Washington, donde el trumpismo creo que saca un voto o medio, pues un poco desolados por esta percepción del futuro del partido, ¿no? Tienen miedo a que no haya una renovación, tienen miedo a que no haya buenas ideas y ellos mismos me apuntaban algunos nombres. Pues estaba el gobernador de California, Gavin Newsom, poco probable porque un californiano es too much para el electorado norteamericano. Estaba Ocasio-Cortez, que la conoce casi todo el mundo, que es la congresista de Nueva York, demasiado joven, un poco atolondrada para ensanchar la base. Y al final me decían, oye, pero fíjate en esta, fíjate en Mary Gluesenkamp Pérez, que es una congresista demócrata que ha ganado en el estado de Washington, no en el distrito, sino en el estado, el que está a la izquierda encima de Oregón, ¿no? Donde está Seattle, donde está esa zona, ¿no? Y ahí ella habla de una izquierda más moderna, un poco como decía José Carlos, ¿no? De una izquierda que habla de salarios, que habla del coste de la vida, de la dificultad que tiene el campesino norteamericano para pagar la transformación digital, la transición energética y que eso no es un drama. Es decir, un discurso que quizás es lo que el Partido Demócrata en este instante necesita. Nos quedamos con su nombre, ¿te parece? Y vamos viendo si vamos por el buen camino o qué pasa.
De la mano de Rossini, Pedro Antonio, a esa otra parte que ya esbozabas en tu primera intervención, presumible incremento de la inflación, ¿qué política monetaria decidirá? Si se puede permitir la economía norteamericana un mayor incremento del déficit público, un mayor endeudamiento, ¿qué podemos prever en ese campo? Bueno, vamos a ver, el credo de Rossini os lo he traído de la pequeña misa solemne, de 2 horas y media de misa, nada menos, y eso, como decía mi abuela, creer solamente hay que creer en Dios, y no todo el mundo lo hace, y lo demás hay que trabajarlo, hay que verlo y trabajarlo. Pista para Juan Luis, la forma de negociar, y lo veremos ahora en el tema este monetario, en personas como Trump, es que tienes que negociar y tienes que conseguir que él vea que ha ganado. Dejarle tranquilo, pero que no gane tanto como tú podrías haber perdido en un extremo, ¿no? Esa es la forma de negociar con este tipo de personas que tienes que te pueden apabullar. ¿Cuál es la situación en las dos herramientas instrumentales, las políticas instrumentales con las que juega un Estado y con las que va a jugar Estados Unidos? Política monetaria. Fíjate que rápidamente la Reserva Federal de nuevo ha bajado 25 puntos básicos e incluso ha dicho, yo no me sentiré aludido si piden que cese porque tengo que seguir mi ritmo, Powell, de bajar los tipos de interés, porque probablemente Estados Unidos lo va a tener un poco más complicado. Es más, si todo esto llega a cuajar y estas medidas arancelarias o del tipo que sea provocan un aumento de nuevo de la inflación, con un endeudamiento brutal que va a tener Estados Unidos va a ser muy difícil que la Reserva Federal siga bajando los tipos de interés. ¿Y qué vamos a hacer en Europa? ¿Tú dónde invertirías tu dinerillo, tu ahorro, si en Estados Unidos siguen manteniéndolo, imagínate, al 3,5 y aquí en Europa estamos al 1,5? ¿Dónde irá el capital? Pues a Estados Unidos. Es decir, ahí podemos tener un problema de desvío de capital en un momento en que Europa le necesita. Necesita capital para invertir, para todas esas reformas que quiere plantearse. Y además, en un momento en que Europa está haciendo el esfuerzo de restricción presupuestaria. Hemos hablado muchísimas veces de que tenemos que ajustarnos el cinturón. Trump no ha planteado en absoluto eso, sino todo lo contrario, crecimiento desaforado del presupuesto norteamericano. Es decir, de pronto, dos grandes economías van a diverger enormemente en su estrategia. ¿Y qué va a hacer la Reserva Federal respecto al Banco Central Europeo? Nosotros lo seguimos bajando y ellos no. Es decir, hasta ahora todo ha ido razonablemente coordinado entre dos amigos, entre dos buenos socios, que lo hemos dicho, económicos y comerciales. Pero ahora puede que no sea tal así. Yo creo que se va a negociar, pero como te he dicho, aceptando que Trump tiene que asumir que va a ganar. No sé qué en porcentaje, porque lo cierto es que la que más tiene que perder es una Europa que ahora está debilitada. Tenemos muchos productos. Tú me pedías, dame una pista. Pues mira, los productos que van a verse más afectados sin duda son los industriales. Siempre se han salvado dos, los agroalimentarios, y ahí España pues tiene ahí una reserva de tranquilidad importante, y los de lujo, por decirlo de alguna manera. Pero los industriales, Alemania, Italia, que son los grandes exportadores, Francia, son los que más tienen que perder, y yo creo que van a intentar que esa negociación con el magnate, porque además de ser presidente, pues él lo es, el norteamericano, pues no nos lleve a un extremo, ¿no? Yo creo que vamos a estar en un momento en que Europa, y con esto acabo, que mira que somos viejos, países viejos, tenemos el reto de la mayoría de edad. Yo creo que todavía no lo hemos asumido después de tantísimos siglos de conflicto. Sí. Tenemos que tomar pasos para tener ese punto de independencia que no hemos conseguido todavía. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero a ver, Juan Luis, un minuto para cada cosa, y la posición en los conflictos abiertos, los que hablamos aquí cada lunes, ¿qué cabe esperar? Zelensky, entiendo que ahora mismo es un hombre atribulado, ¿no? Atribulado y ocupado, digámoslo así. Te dejo 3 titulares que vamos fatal de tiempo. China. Ahí Taiwán es la clave. Vamos a ver si la política comercial agresiva, las tarifas y los aranceles conducen a un entendimiento entre las partes y no vemos un crecimiento de la conflictividad que acabe en un enfrentamiento militar. Ucrania, Rusia, OTAN, Europa. Bueno, lo ha apuntado Pedro Antonio muy bien. La pregunta es qué queremos ser de mayor, quién quiere pagar esta fiesta y cómo nos vamos a relacionar.
en Kiev están asustados, digámoslo así, de forma educada, porque es muy probable que Trump promueva un armisticio con Putin que ampute buena parte del territorio ucraniano. Y acabo con Oriente Próximo. Netanyahu está contento y Trump está contento. ¿Por qué? Porque en realidad Netanyahu está haciendo el trabajo de dejar Oriente Próximo de una manera muy distinta a la que se la encontró Trump y Biden, y ahí tendremos una oportunidad para reconstruir acuerdos, tendremos una oportunidad para hacer algo distinto y sobre todo, para lo más importante, para luchar contra Irán, que es la gran obsesión de Donald Trump. Así que te dejo esos titulares, pero ya te digo yo que tendremos muchas más cosas. Bueno, se nos queda en el tintero hoy la recomendación cultural, que por cierto iba ligada a una gran película. Yo de estas que siempre que estás haciendo zapping en la tele la pongo, que es Único Testigo, Harrison Ford, Los Amish, donde él se oculta de unos malos malotes que quieren acabar con su vida, pero no nos da tiempo. Así que yo la dejo ahí, por si alguien la tiene en un portfolio de posibilidades de alguna plataforma de estas, Único Testigo, que es extraordinaria película. Venga, nada, que nos queda 30 segundos para deciros adiós. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, abrazo, buena semana, a ver si podemos empezar a hablar de otras cosas ya la semana que viene. Un saludo. Bueno, venga, un saludo, un fuerte abrazo. gracias. Chao.